En esta cápsula hablaremos sobre el ensayo de Michel Nieva, Ciencia ficción capitalista, cómo los multimillonarios nos salvarán del fin del mundo. Un libro de fines de 2024 que desmantela la narrativa de los multimillonarios de Silicon Valley, relevando cómo han transformado un género literario en una estrategia de acumulación financiera y dominación ideológica. ¿Por qué podemos hablar de narrativa, de relato? Básicamente porque hay una estructura guionada que despliega imaginarios sobre el futuro posible. Un ejemplo de esto se da con la estilización, cinematográfica y el simulacro que realizan, por ejemplo, SpaceX, que después nos vamos a referir un poco de eso. Pero bueno, entonces cuando hablamos de narrativa estamos hablando de estos relatos, de estas representaciones, de estos imaginarios que se dan a través de la ficción, pero que desde hace relativamente poco se da también en el espacio de lo real, por decirlo de alguna manera. Bien, vayamos con esto que decíamos de SpaceX y la estetización cinematográfica. Nieva, que recordemos es un autor argentino, está más vinculado a la narrativa, a los cuentos o novelas, e incluso a la poesía antes que a la investigación, pero sin embargo este es un ensayo de investigación. Decíamos, Nieva nos muestra cómo la estética de SpaceX no responde a criterio de ingeniería funcional, sino a un diseño hiperfetichizado y cinematográfico. Elon Musk, que es el dueño de SpaceX, por ejemplo, contrató a José Fernández, diseñador de vestuario de superhéroes de Marvel y de los cascos de Daft Punk, para que los trajes espaciales parecieran un smoking que resaltara los músculos del portador. Esta decisión busca vender el turismo espacial como una fantasía para millonarios aburridos que desean interpretar el papel de aventureros planetarios, mientras observan la Tierra desde una distancia tal que borra sus injusticias sociales. Recordemos que SpaceX es una compañía de, vamos a llamarla así, de viajes y de descubrimiento espacial. Bien, decíamos entonces que otro elemento importante que nos muestra un poco la narrativa de la que venimos hablando, de esta narrativa actual del capitalismo o del tecnofeudalismo, nos podemos preguntar si lo ponemos en conceptos de Varoufakis. Tengo que aclarar que Michel Nieva no habla de tecnofeudalismo. Decíamos, es el proyecto de los mil años del pasaje del Homo sapiens al Homo Deus, el Dios hombre, ¿no? Del que habla Harari. Vayamos un poco a eso entonces, el proyecto de los 1000 años. Silicon Valley ha redefinido la vejez no como un destino natural, sino como un fallo de ingeniería reparable, basándose en las teorías de Aubrey de Grey, que es el personaje que vemos ahí con una barba bastante extravagante. Se estima que para el año 2050 quienes puedan pagarlo, podrán vivir más de 1000 años. Empresas como Calico de Google y Unity Biotecnología de Bezos y Thiel, que es el empresario detrás de PayPal, invierten masivamente en biogerontología para curar la muerte. El objetivo es la transición al Homo Deus, que habíamos dicho, una criatura poshumana donde la mortalidad es solo una enfermedad que se erradica con dinero. El médico gerontólogo Aubrey de Grey sostiene que para el año 2050 las personas con el suficiente dinero para pagar estos tratamientos serán capaces de vivir más de 1000 años. Por eso afirma que la generación de inmortales ya ha nacido y existe entre nosotros, o al menos entre las personas más ricas del mundo. De Grey calcula que aproximadamente 100.000 personas mueren por día de vejez, con que apenas el 1% de esos prospectivos cadáveres cuenten con la capacidad adquisitiva suficiente, se trataría de 1000 clientes por día. Y si además se considera que el 89,5% de las personas más ricas del mundo tienen más de 50 años y el 40,4% supera los 70, el desarrollo de una droga o tratamiento que asegure la longevidad ilimitada, por más costosa que fuera, garantizaría un negocio perfecto.
Así es que esta línea de investigación gerontológica no tardó en imantar las inversiones de Silicon Valley. En 2013, dos magnates del rubro, Craig Venter y Peter Diamandis, fundaron Human Longevity, un procesador con una inmensa base de datos de genotipos y fenotipos humanos que a través de estadísticas aplicadas propone técnicas de longevidad indefinida, mientras que Google fundó Calico, dirigida por Ray Kurzweil y Bill Maris, quienes afirmaron que con los desarrollos de esta empresa ya sería posible vivir 500 años. El dueño de Amazon, Jeff Bezos, y el cofundador de PayPal, Peter Thiel, no se quedaron atrás y ese mismo año compraron la mayoría de las acciones de Unity Biotecnología, vamos a decir así, un laboratorio que investiga el desarrollo de drogas contra el envejecimiento celular. Desde tiempos inmemoriales la filosofía ha repetido como un mantra la irreparable finitud del ser. Todos los humanos son mortales, Sócrates es humano, etc. Hegel sentenció famosamente que, en su ciencia lógica, que la hora de nacimiento es ya la hora de la muerte. Pero para Silicon Valley, como afirma Harari, la finitud es un insignificante problema del insignificante Homo sapiens, que los iluminados de California, mediante la ingeniería tecnológica, enaltecerán a Homo Deus, una criatura poshumana para la que la muerte será, si cuenta con el dinero suficiente, una enfermedad como cualquier otra, factible de curarse gracias a la biogerontología. Todo esto parece parte de un delirio que se da en los Estados Unidos por ser, si se quiere, el país central del sistema capitalista. Pero esto también lo podemos ver replicado en nuestras pampas. El soja punk, lo llama el autor, es el delirio transgénico para América Latina. En el Cono Sur, el magnate Gustavo Grobo Copatel impulsa lo que podría llamarse soja punk. En su visión, las plantas se diseñan como autos y toda la infraestructura futura, desde cohetes hasta robots en Marte, se fabricará con soja transgénica. Nieva califica esto como una distopía delirante, pues este modelo es el principal responsable de la deforestación del Amazonas y el Gran Chaco, la expulsión violenta de comunidades indígenas y la desertificación del suelo por el monocultivo. Esto muestra que no escasean tampoco usos de este lenguaje futurista en América Latina. Un caso, como dijimos, es el del magnate Gustavo Grobo Copatel, el mayor promotor de la soja transgénica en Argentina. Este ingeniero agrónomo, en imitación consciente de los gurús de Silicon Valley, se ha vuelto un influyente impulsor de las innovaciones biotecnológicas de la agroindustria latinoamericana, que vocifera a diestra y siniestra en múltiples entrevistas y foros. En una charla de TEDx llamada Futuro y Tecnología del Campo, Grobo Copatel fantasea un futuro en el que se diseñará una planta como quien diseña un auto, con un perfeccionamiento tal que de la manipulación genética que permitirá no solo cultivarla en otros planetas, sino que el hierro, el plástico, toda la maquinaria se fabricarán puramente con soja. Un futuro directamente conectado con los imaginarios cyberpunk de Silicon Valley, en el que los paisajes de Marte, como los actuales de la Pampa, serán interminables monocultivos de sojas, cuyas semillas transportarán cohetes de soja que después cosecharán y sembrarán máquinas y robots de sojas vehiculizados a base de combustible de soja. Este futuro de soja total, que bien podría llamarse soja punk, parece la más delirante de las distopías si se tiene en cuenta que la industria de la soja es considerada una de las más contaminantes del mundo. Según estadísticas de la FAO, la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura, lidera el ranking de las industrias que causan la deforestación de selvas nativas como el Amazonas o el Gran Chaco, de las que se desplaza con violencia militar a comunidades campesinas e indígenas. Asimismo, es la principal responsable en Sudamérica de la desertificación del suelo debido a la depredación de minerales que genera la no rotación de cultivos. Sin embargo, para Grobo Copatel, este futuro soja punk solucionará definitivamente el cambio climático, ya que la humanidad no dependerá más del gas, del carbón o del petróleo, ni producirá más plásticos ni metales que se fabricarán con pura soja transgénica.
Todo esto nos lleva a un elemento interesantísimo de lo que es el libro de Nieva, ¿no? Básicamente que esta ciencia ficción capitalista propone una humanidad sin mundo. Nieva define a la ciencia ficción capitalista como la narración de una humanidad sin mundo, una élite que se toma selfies en el cosmos mientras la Tierra se incendia. Esto implica un monopolio del sueño, mientras el sistema condena a la mayoría a un presente perpetuo de incertidumbre, deuda y precarización. Cada vez vivimos peor. Los multimillonarios monopolizan la capacidad de soñar e imaginar el futuro. Un realismo capitalista, en donde esta lógica se apoya en el concepto de Mark Fisher, donde aparece más fácil imaginar el fin del mundo que el fin del capitalismo, instalando la idea de que no hay alternativa fuera del mercado. A todo ello llegamos también a un quinto punto del que va a hablar Nieva, que es la ideología californiana y el mito del emprendedor. Esta ideología, surgida en los años 90, es, como decíamos, una ideología que fusiona la bohemia hippie, el LSD, la meditación, la ecología, con el pragmatismo yuppie. A través de revistas como Wired, se vendió la imagen del hacker o del emprendedor libertario que lucha contra un Estado inepto. Esta narrativa fue fundamental en el cine. Sin embargo, la realidad es que Silicon Valley es un nido de subsidios estatales. Tesla recibió créditos multimillonarios a tasa cero del gobierno estadounidense. SpaceX sobrevive gracias a contratos de miles de millones con la NASA, del, obviamente, Estado Nacional de los Estados Unidos. Musk y Bezos utilizan estas estructuras para evadir impuestos, alegando que su éxito se debe únicamente a su esfuerzo individual. Ahora veamos qué pasa con Musk, el sur global y el eco-anarcocapitalismo. El capitalismo verde de Musk es posible únicamente a costa de exportar la devastación del sur global. Los autos eléctricos de Tesla requieren litio extraído mediante el consumo masivo de agua en zonas desérticas de Argentina, Chile y Bolivia, donde Musk reivindicó el golpe de Estado en su momento contra Evo Morales por intereses mineros. Asimismo, el cobalto de sus baterías proviene de las minas del Congo, donde se utiliza explotación infantil financiada indirectamente por estas megacorporaciones. A su vez tenemos la geoingeniería donde Marte por lo menos vendría a ser el punto de llegada, por lo menos un primer punto de llegada. Y esto lo tenemos que relacionar con la muerte del ambientalismo. Nieva señala que las soluciones tecnológicas como la geoingeniería solar son parches de corto plazo que no reducen los gases de efecto invernadero. Hay un impacto en el tercer mundo. Estas intervenciones van a terminar beneficiando a los países ricos que controlan estas tecnologías, pero desatarían consecuencias ecológicas calamitosas e imprevisibles en las regiones pobres del sur global que no tienen recursos para mitigar los efectos secundarios que se van a dar por estas tecnologías. La mayor paradoja que entrañan las técnicas de geoingeniería solar es que no reducen la violencia contra la naturaleza que desencadenó en el cambio climático, sino que redoblan sus esfuerzos bélicos. Estamos hablando de ejércitos de aviones, de esto estamos hablando cuando decimos geoingeniería, decíamos, estamos hablando de ejércitos de aviones, cohetes y barcos que, pese a su intención verde o filantrópica, no harían otra cosa que bombardear, lanzar misiles, disparar, rociar gas, atacar. Técnicas arriesgadas y de tipo militar que parecen precisar la valentía de un macho intrépido, superhéroe de películas de la talla de Schwarzenegger en Depredador o de los multimillonarios del espacio con sus sombreros de cowboy, sus aeronaves fálicas y sus champañas eyaculatorias. Porque una vez más serán los machos de Silicon Valley con sus cohetes, escopetas y misiles quienes nos salvarán del desastre climático. Esto que enuncia Nieva sobre las cuestiones de las aeronaves fálicas hace referencia al proyecto de Bezos, donde digamos hay realmente naves
con formas bastante, vamos a llamarle extrañas, y también con videos que muestran un poco esto de lo que menciona el autor. A su vez aparece el ecopragmatismo, vinculado con Musk, ¿no? Musk apoya la idea de que el ambientalismo tradicional debe morir. Según este enfoque, la regulación estatal es el enemigo, solo el libre mercado y las tecnologías como los transgénicos o la energía nuclear salvarán al planeta. A su vez, el efecto volcánico de estas técnicas, ¿no? Una de las técnicas propuestas consiste en inyectar aerosoles en la atmósfera para limitar el enfriamiento causado por erupciones volcánicas como las de Tambora en 1815. No obstante, Nieva advierte que esto requiere una logística militar y, lo que decíamos recién, machos intrépidos que en su afán de salvar el clima podrían causar un nuevo año sin verano y hambrunas globales. A su vez, vayamos a la colonización del espacio como la fase superior de este colonialismo. Para Nieva, Musk y Bezos no están innovando, sino plagiando a Cristóbal Colón y Hernán Cortés, entre otros. La conquista de Marte se presenta como una epopeya para salvar a la humanidad, pero bajo la misma lógica de saqueo que diezmó a las poblaciones indígenas en América. Marte se presenta como una epopeya para salvar la humanidad, pero bajo la misma lógica de saqueo que diezmó a las poblaciones indígenas en América. Frente a este coma colonial, el autor propone el devenir indígena y las sabidurías de líderes como David Kopenawa, quienes enseñan que la Tierra es un organismo vivo, insustituible, y que la verdadera salvación no está en escapar a otros planetas, sino en pertenecer a la Tierra en lugar de ser sus propietarios. La misión corporativa, como epopeya, nos da esta idea de Marte, ¿no? SpaceX plantea la terraformación de Marte como el paso necesario para que la humanidad se convierta en una especie multiplanetaria. Elon Musk justifica esta inversión masiva como una forma de asegurar la supervivencia humana ante el cambio climático o una catástrofe en la Tierra, proyectando una ciudad de 1 millón de habitantes para el año 2050. La paradoja del carbono. Las fuentes señalan una ironía técnica y moral. Para volver a Marte habitable, actualmente tiene una temperatura de menos 50 grados y se estima agua congelada, se requeriría dotarlo de una atmósfera a la cual se llegaría mediante la emisión de gases de efecto invernadero. Es decir, la fantasía de una ciencia ficción capitalista es emplear en Marte los mismos mecanismos de contaminación, usinas de carbón, emisiones de autos, cría intensiva que destruyeron la Tierra, pero presentándolos allá como una herramienta heroica de creación de vida. El Marte andino y la mercantilización. En una perspectiva crítica, Nieva argumenta que para la mentalidad capitalista, la naturaleza es una mercancía sustituible. Si se agota la selva amazónica, la lógica corporativa busca simplemente la tecnología para reemplazarla por un Amazonas marciano o un Marte andino, ignorando que la Tierra es un organismo vivo e insustituible para las comunidades indígenas y para nosotros también, aunque no nos damos cuenta. Como analogía, el autor sugiere que la ciencia ficción capitalista es como un incendio provocado por un pirómano que luego intenta venderle a las víctimas boletos para un refugio de lujo que aún no ha construido, mientras usa la madera de las casas quemadas para alimentar su propia estufa. ¿Quién nos salvará? La ciencia ficción capitalista, entonces, como esta idea de el gran incendio que se combate con más incendios.